Ante los recientes acontecimientos que vienen sucediendo en el Perú, creo que es conveniente hacer un breve análisis geográfico e histórico para comprender por qué esta polarización que está marcando diferencias entre el norte y el sur del Perú. Estas polarizaciones, que lo único que hacen es dividir al país, no tiene sus orígenes hace unos meses, ni hace unos años, ni hace unas décadas, sino que esta polarización ha estado presente incluso antes de la formación del Perú. Desde antes que existiese el Perú, ya existía una polarización entre el norte y el sur. Y bien, quiero citar como antecedentes, en primer lugar, la guerra civil de los hermanos Huáscar y Atahualpa en el siglo XVI. Como muchos sabemos, Huáscar y Atahualpa se encontraron envueltos en una guerra por la sucesión al trono incaico. Huáscar era apoyado por la nobleza cusqueña y por toda la población sureña del imperio Tahuantinsuyo, mientras que Atahualpa respaldado por los militares y por la población norteña. Se puede decir que aquí nace la polarización entre el norte y el sur de lo que posteriormente sería el Perú. A este acontecimiento histórico hay que sumarle la guerra civil entre los conquistadores. Francisco Pizarro y Diego de Almagro también se vieron envueltos en una guerra civil, y es precisamente razón por la cual la corona española decide crear la gobernación de Nueva Castilla y de Nueva Toledo. La gobernación de Nueva Castilla correspondía a Francisco Pizarro y era prácticamente lo que actualmente sería el norte del país y Lima, mientras que la gobernación de Nueva Toledo correspondería a lo que más adelante sería el sur peruano. Los bandos se polarizaron. La población norteña obviamente apoyó a Francisco Pizarro y la población sureña a Diego de Almagro. Se puede decir entonces que desde antes que naciera el Perú, estos territorios ya estaban polarizados, la población estaba polarizada, y para calmar esta polarización, para acabar de una vez y llevar a la paz a todos estos reinos, a los conquistadores, porque todos estaban envueltos en una guerra, todos contra todos, conquistadores contra conquistadores, nobleza indígena contra nobleza indígena, reinos autóctonos contra reinos autóctonos, y en consiguiente se crea el Reino del Perú. El Reino del Perú oficialmente se crea en 1542, pero no es hasta 1572 que no ejerce control sobre todo el territorio, y pues que el Reino del Perú en su máximo apogeo era todo lo que era prácticamente todo Sudamérica, era lo que era desde Panamá hasta la Patagonia. El Reino del Perú nació con la finalidad de unificar todos estos reinos, unificar la nobleza indígena, calmar las disputas entre encomenderos. Y si nos preguntáramos qué es lo que sirvió para unificar estos reinos, para unificar estos territorios tan polarizados durante casi 50 años, en innumerables guerras civiles, pues fue la catolicidad, la cristiandad lo que unificó a estos reinos, la monarquía, que se representaba a través de la figura del virrey. No hay referencia alguna de que haya ocurrido conflictos internos en el Reino del Perú entre peruanos contra peruanos, y si los hubo, quizás no hayan sido tan significativos para que no sean estudiados. No es hasta el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que surge lo que yo llamaría el primer conflicto fratricida entre peruanos contra peruanos, un conflicto bélico que
revivió esa polarización entre el norte y el sur. Fue prácticamente una guerra entre Lima y Cusco. La Real Audiencia de Lima enfrentada a los seguidores de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II en sus inicios no era separatista. De hecho, hice un video para reivindicar su figura tal y como fue, sin ninguna tergiversación. Lamentablemente no le hicieron caso a Túpac Amaru II. Este conflicto causó muchas muertes innecesarias que se pudieron evitar porque al fin y al cabo, después de la ejecución de Túpac Amaru II, la corona española le dio la razón. Se abolió en primer lugar los corregimientos, se creó las intendencias, se creó la Real Audiencia de Cusco. Bueno, a continuación, otro conflicto que hay que resaltar que incrementó este grado de polarización fue propiamente dicho la Guerra de Independencia del Perú, que fue una guerra otra vez fratricida entre peruanos contra peruanos, en donde prácticamente fue un conflicto entre el norte y el sur. Los del norte que apoyaban el separatismo, el parlamentarismo limeño, enfrentado al conservadurismo monárquico absolutista del sur del Perú, porque hay que resaltar que el sur peruano en su mayoría era realista. Y es por esa razón que San Martín fracasó en todos sus intentos de invadir el reino del Perú a través de la cordillera de los Andes, con reiterados fracasos en el Alto Perú. Y precisamente todos estos soldados del Ejército Real del Perú en su mayoría eran sureños del Perú y del Alto Perú. A San Martín no le quedó de otra que ingresar al Perú mediante vía marítima en un desembarco en Pisco. Bien, luego de que finalizara estas guerras de independencia, el Perú republicano se vio envuelto en innumerables guerras civiles, polarizaciones, y la más resaltante puede ser la guerra de la Confederación Peruana Boliviana. Y ya para aquel entonces, en 1836, el mariscal Andrés Santa Cruz se había percatado que en el Perú habían dos países. Ya la población norteña y la población sureña mostraban diferencias en su forma de pensar, y así que se decide crear el Estado surperuano, que fue un estado efímero, porque desapareció precisamente por una nueva guerra civil entre el norte y el sur. Lima apoyada por el norte y las regiones del sur, de Cusco, Arequipa, en el bando confederado. Y a continuación, se puede decir que las siguientes guerras civiles que ocurrieron en el Perú también fueron conflictos entre el norte y sur. Tenemos la guerra civil de 1856-1858, que fue prácticamente una guerra entre Lima y Arequipa. Lima defendiendo una ideología liberal, mientras que el sur, especialmente Arequipa, defendiendo un régimen conservador, constitucional conservador. Luego tenemos la guerra con Chile, que la perdimos por la desunión del país. Más adelante, con la derrota en la guerra con Chile, surge una guerra civil breve en el Perú, que fue el norte contra el sur. El norte respaldado por Miguel Iglesias y el sur respaldando a mariscal Andrés Avelino Cáceres. A lo largo del siglo XX, pues no hay guerras civiles, pero sí hay golpes de Estado. Tenemos el conflicto breve en el efímero Estado Federal de Loreto, en donde los loretanos se levantaron en armas contra el gobierno centralista de Lima, del gobierno de Leguía. Pero, en fin, la polarización ya estaba presente en el Perú, específicamente entre el norte y el sur. Y eso, bueno, creo que algo que contribuyó
a la polarización en el siglo XX fue la creación de los partidos políticos masivos en la segunda mitad del siglo XX. La aparición de los partidos políticos y el surgimiento de lo que llaman derechas e izquierdas dividió aún más el Perú. No solo entre el norte y el sur, sino que todo el país en general. Aunque con clara tendencia marcada que, como sabemos en las últimas elecciones, y creo que por lo general en los últimos años, el norte siempre votando a las derechas y el sur votando siempre a las izquierdas. Y parece que, bueno, las derechas no les gustó el triunfo del presidente Pedro Castillo y, bueno, por estar en desacuerdo de Castillo en muchas cosas, pero hay que ser sinceros, hubo muchas conspiraciones contra su persona, cuántas calumnias e injurias no se han lanzado contra el presidente Castillo, lo mismo que hicieron con Merino. En fin, el Perú está muy polarizado. Creo que el peor error que se está cometiendo hoy en día de parte del gobierno limeño es que están cometiendo el mismo error que la Real Audiencia cometió en tiempos de Túpac Amaru II. A Túpac Amaru II no lo escucharon. Túpac Amaru II en sus inicios era de tendencia unionista, monárquica. Él solamente se levantó contra el mal gobierno, contra los corregidores que abusaban de los indígenas. Pero no lo escucharon y tuvo que radicalizarse. Se vio obligado a radicalizarse y a adoptar ideas separatistas. Y creo que es lo mismo que actualmente está sucediendo en el sur peruano. Si queremos evitar estas ideas federalistas o separatistas que están surgiendo en el Perú, antes de cuestionar ese separatismo de nuestros hermanos sureños, hay que preguntarnos qué es lo que está llevando al pueblo sureño a estas ideas separatistas. Olvidémonos de estas divisiones superficiales de derechas e izquierdas. Comprendamos que la patria es una unidad total, en la que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos del partido mejor organizado ni de la clase más fuerte. La patria es una síntesis total, una unidad indiscutible, con fines propios que cumplir. Y para garantizar esa unidad total, pues tenemos que sacarnos de la cabeza esa división superficial de derechas e izquierdas. Porque la derecha es en el fondo la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es en el fondo la aspiración a subvertir una organización económica, aunque al subvertirla se arrastrasen muchas cosas buenas. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos en el ejercicio de un trabajo. Pues si la familia y el municipio y el corporativismo es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos? Si para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas.